¿Qué errores o mitos observas en las mujeres cuando se trata de manejar el dinero? Hay muchísimos, desde el no sé, desde el no quiero verlo, desde el no quiero saber, desde el miedo a tener éxito, el miedo a fracasar, o sea, son todos los miedos, el no me lo merezco, aunque tú tienes tu negocio y lo has montado porque lo que quieres, obviamente, es ganar dinero, tener éxito, etcétera. Pero a veces, desafortunadamente, nos sucede esto, que no nos sentimos tan merecedoras, entonces nos bloqueamos y bloqueamos el progreso que podríamos tener. Y luego, como cuando pensamos en las finanzas, pensamos en el típico, el logo de Wall Street. ¿A dónde vas? Es el ancla que te recuerda tu dirección interna, para que dejes de correr detrás de lo que no te sostiene y empieces a caminar hacia lo que sí te enciende, aunque a nadie más le encaje. ¡Vamos! Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿A dónde vas? Este episodio me emociona muchísimo porque vamos a continuar hablando de dinero, pero esta vez no lo voy a hacer sola. Tengo una invitada increíble que es experta en este tema de dinero. Y primero quiero recordarte que hay un episodio previo, que es el episodio 9, donde hablamos de la conexión que hay entre identidad, valor personal y dinero. Entonces ahora viene esta siguiente parte que es, ok, nosotros estamos generando dinero, tenemos un negocio, tenemos una relación, todo el mundo tiene una relación con el dinero. Entonces es aprender a gestionarla desde la parte estratégica, pero también desde la parte energética. Y me encanta tener a Jan porque Jan ha fusionado estas dos artes desde una parte mucho más, y ya nos contará ella, desde ese punto mucho más números, estrategia, y de un tiempo para acá incorporó la otra parte que es más energética, conexión con el dinero, relación con el dinero, que culturalmente pues nos ha impactado muchísimo. O sea, hay un montón de huellas que nos deja esta relación con el dinero, tanto y por eso lo gestionamos mal. Entonces vamos a trabajar un poquito estas dos cosas, así que, bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Jan. Dime si estoy pronunciando bien el nombre. Sí, perfecto. Es perfecto, gracias, Lina. Muchísimas gracias por tu invitación. Me hace una ilusión tremenda, no te lo puedes ni llegar a imaginar. Ya sabes, me encanta hablar de dinero y más especialmente pues con mujeres y sobre todo mujeres emprendedoras también. Me encanta. Gracias. Pues muy feliz de que estés aquí, que hayas aceptado mi invitación, Jan, porque justamente para mí es un tema que me apasiona muchísimo y bueno, quiero que te conozcan en la comunidad. Cuéntanos un poquito de ti. Pues sí, mira, te cuento, bueno, me llamo Jean-Marie, todo el mundo me llama Jean, por el acento veréis, soy francesa, pero llevo viviendo en España desde hace pues 27 años, o sea que ya más de media vida. Llegué para terminar mis estudios, que en Europa tenemos la gran suerte de poder hacer los estudios se llama un intercambio Erasmus. Empecé en Valencia, me quedé en Valencia y desde hace más de 20 años vivo en el área de Barcelona. Entonces tengo dos vertientes. Tengo trabajo por cuenta ajena, trabajo en una multinacional donde soy jefa comercial, donde pues hablo con muchísimos clientes y lo que hago con ellos es revisar siempre todos sus números. Entonces vemos la manera de poder mejorar su negocio, anticipar cosas. Entonces estoy con números todo el día y en esos años me di cuenta de una cosa, que al final el dinero está en manos de poca gente, muchísimo menos gente de lo que debería. Y en mi negocio, en esa parte, pues me relaciono mucho con hombres y me di cuenta que las mujeres muchas veces no estaban tanto en esta parte. Y pensé, quiero hacer algo con esto. No solo a través de mi trabajo, pero también a través de alguna cosa personal también, donde me di cuenta que yo también, aunque ya supiera y tenido muchísima suerte desde casa, donde me han enseñado a pues, hacer un presupuesto, a anticipar gastos, a no quedarme en descubierto, a pedir préstamos solo si es necesario. Yo ya tenía una buena base gracias a mis padres, pero me di cuenta que yo no ahorraba, no optimizaba tanto mi dinero. Y cuando me di cuenta de esto me dio mucha rabia, pero digo, bueno, pues tienes dos posibilidades, o te quedas en esta rabia o entiendes por qué avanzas y haces algo. Y entonces es lo que hice y me di cuenta que
lo que yo sabía, que pensaba que todo el mundo hacía lo mismo, no era así. Y es por eso que creé hace 6 años ya una cuenta que se llama El Economist, que tengo en Instagram, TikTok, Threads, etcétera, donde divulgo información de educación financiera. Y como bien dices tú, antes estaba muchísimo más focalizada en la manera de organizar presupuesto, invertir, etcétera, etcétera, que todavía pienso que es importantísimo, pero también de un tiempo atrás, hace un par de años que llevo pensando, pero si tengo más cosas dentro de mí, hay más cosas, no solo hay el dinero es importantísimo, por supuesto, pero por mucho que tengas, si tú no sabes valorar lo que ya tienes a tu alrededor, si no sabes integrarlo, siempre se te irá, siempre se te irá. Y este verano, pues he hecho ese reto que llamé Rockstar Financiera para que puedas entender que tienes que sostener, ampliar tu contenedor, sostener el dinero para que puedas tú expandirte como persona y que tu dinero también se expanda. Me encanta porque, bueno, aquí hay mucho, o sea, tocaste todos los temas que vamos a ir hablando en el podcast y es específicamente como esos bloques, ¿no? Tenemos un bloque que es un bloque estratégico, para no ponerlo con géneros, porque un rol estratégico, luego tenemos un rol energético y luego algo muy lindo y es cómo las dos son necesarias, porque a veces o nos vamos a un solo rol y el otro queda perdido o al revés, ¿no? Porque digo yo, no, sí, estoy conectando con mis patrones de escasez, pero luego no soy capaz de hacer unas finanzas personales y bueno, qué es lo que estoy gastando y cuándo estoy entrando y cuánto está, o sea, tengo que ir a hacer mi Excel o pagarle a alguien que me lo haga, punto, ¿no? En todos los niveles, tanto si yo no tengo negocio, como que sí que es la mayoría de audiencia que nos escucha, que tiene una marca personal, que está generando, o como tú, ¿no? Que tiene dos trabajos, imagínate, tiene sus ingresos por cuenta ajena y tiene ingresos por cuenta propia. Entonces es como, esto hay que gestionarlo. Y siento que sí, a nivel general, la mujer puede que hemos soltado mucho esa responsabilidad. Entonces vamos a empezar con el bloque uno, que es lo visible y la gestión, ¿no? Que fue, vamos a empezar hablando de qué es lo que en este momento tú incluyes en este paquete visible y de gestión. Vale. Cuando tú tienes un negocio, o sea, que tengas tu negocio o trabajes por cuenta ajena, está clarísimo que muchas veces lo del tema de las finanzas lo queremos dejar de lado porque no lo queremos ver, porque nos aburre, porque no sé qué, porque no es que nos aburra, pero no lo tenemos tan claro. Preferimos dedicarnos a otra cosa que es lo que somos buenas. Y eso está claro, está bien. Pero, claro, voy a venir con un pero. Cuando tenemos un negocio, es imprescindible conocer los 4 puntos clave. No hace falta que seas contable, ¿vale? Porque para eso se encarga tu gestor, tu gestora, se encarga algún profesional. Pero sí que es importantísimo entender un mínimo, un mínimo de lo que es, de lo que vas a ingresar, de lo que vas a gastar, de la tasa de impuestos que vas a tener que pagar, de si te va a salir beneficio o no, porque últimamente está muy de moda escuchar factura $1.000.000 al año. Vale, perfecto, sí. Wow, amo esto. Porque Vale. incluso creo que bueno que lo tocaste, Jan, porque incluso esto es como, sí, facturé un montón, pero ¿cuánto invertiste en publicidad? ¿Cuánto realmente se te va de impuestos, etcétera, etcétera? Entonces, hay que tener cuidado también con esos números que se inflan afuera. Exacto, porque puedes facturar $1.000.000, pero haberte gastado 1,500,000 y entonces eres deficitario, es decir, has perdido medio millón. Y es muy Total. importante entender estos números, lo que tú dices, las inversiones en marketing, en publicidad, en todo, en absolutamente todo. Si tienes personal, si no lo tienes. Entonces, es más importante lo que llamamos el margen, lo que te da el margen, el beneficio absoluto, después de impuestos, después de pagar todo, ¿cuánto te queda después de todo esto? Si tienes de más, maravilloso. Y entonces la idea es poder ir a que todos los productos que tú vendas sean rentables. Y hay que analizar mucho.
Porque no sé en tu comunidad si hay muchas personas que son sobre todo marcas personales que a lo mejor no venden tantos productos físicos, pero incluso si venden productos online, da igual. Cada año está bien revisar los productos que estamos vendiendo para ver si algunos son rentables o no. Y si no lo son, preguntarse por qué ha pasado, si se puede hacer algo y a veces soltar. Y yo sé que a veces es difícil soltar algo, pero Uf, sí, definitivamente. Yo siento que aquí hablas de algo muy importante y es obviamente muchos de mis clientes tienen servicios o tienen las dos, como que tienen algunos productos que es normal cuando nos estamos expandiendo, ¿sabes? Hay tantas formas de generar ingresos y los productos obviamente requieren un poco más de trabajo porque hay un gasto ya fijo de materia prima, de recursos que en servicios, digamos que sí hay otras herramientas y otros gastos que a veces la gente piensa, no, doy el servicio y ya, pero bueno, tú tienes que igual pagar aplicaciones, lugares donde vas a alojar las cosas, etcétera. O sea, como yo siempre le digo a las personas, si yo voy a ofrecer un servicio de ticket más alto, pues la experiencia también debe ofrecerlo. No les voy a poner ahí en un grupo de Facebook sino que tienen una plataforma donde acceden a las sesiones, etcétera. Entonces, como que esto es importante y son costos fijos que hay dentro del proceso. Entonces, súper chévere a nivel entonces tenemos esto a nivel de negocio, ¿no? Y a nivel digamos, de una persona, ¿no? Que es gestora del negocio. Fíjate que hay un montón de responsabilidades que cuando uno pasa de cuenta ajena a cuenta propia, empieza a decir, ay, todo esto me lo pagaba la empresa y ahora uno como que de pronto se lo puede pasar por la tangente. Ajá. Así es, así es. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el IVA. Yo veo sobre todo en España, ¿no? Que hay mucha gente que llega al final del trimestre, ostras, es que tengo que pagar el IVA. Pues no lo tengo. Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿vale? ¿Por qué no lo tienes? Porque el IVA no es tuyo. El IVA tú eres un custodio. Lo paga el cliente y tú eres un custodio entre el cliente y el Estado. Y es un fastidio, sí, pero es que así está montado el sistema, al menos en España. No sé cómo es en otros países, pero es así. Y tú tienes que tener en cuenta que tú tienes que pagar tus profesionales para que te hagan las cuentas como tocan, para que te presenten los impuestos como tocan. Y lo que dices tú, que tienes toda una serie de gastos fijos, tienes que evaluar que forman parte de tu negocio. Y esto es un imprescindible. Y cuando tú te montas un negocio propio, lo tienes que tener en cuenta. Porque sí que es verdad que comparado con antes, cuando tú tenías que invertir en un local, etcétera, es muchísimo más barato montarte por tu propia cuenta cuando estás online, pero requieres siempre de un mínimo que esto no te puedes quitar y lo tienes que tener en cuenta. Definitivamente. Y respecto a, por ejemplo, ¿qué aconsejas en esta parte estratégica? Todos lo que son tal vez temas más, diría yo, todo lo que es, por ejemplo, vacaciones, seguros, este tipo de cosas que tal vez uno no tiene en cuenta Vale. en principio. Claro, tú tienes que tener claros tus números. Y entonces cuando es así, tienes que tener una radiografía anual de lo que tú ingresas. Y entonces con esto, pues sabes que si, por ejemplo, quieres tomar vacaciones y no te permite poder facturar en estos momentos porque no tienes nada de estos de gastos, de ingresos recurrentes o que te vayan automático, entonces es poder calcular esto, saber cuánto necesitas para vivir cada mes y tener en cuenta esto para tus vacaciones. Es decir, que sabes que este mes o estas 2 semanas no vas a cobrar y tienes que coger de lo que tú has ido ahorrando a lo largo del año. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo siento que es muy gracioso porque cuando uno empieza el negocio, los primeros años a uno ni por la cabeza se le pasan las vacaciones. Es como, no. Y terminas volviéndote esclavo, pues, como de eso, porque como que no lo preveemos primero. Es como, bueno, lo que gana. Y es como un fondo para estas vacaciones, porque además eso nos permite, que ya esto va más a nivel energético, decir, yo me estoy dando mis vacaciones porque merezco, o sea, eso dentro de mi negocio. Así es, totalmente, totalmente. Todo esto, y además porque tú vas a seguir teniendo también unos gastos fijos que te van a ir seguramente cayendo cada mes. Entonces es muy importante poder preverlo, poder apartar ese dinero para ti, efectivamente, como bien dices, para desconectar y reconectar contigo.
Genial. Por aquí escribí y me gustaría conocer más como cómo ves hoy el equilibrio entre hacer, ganar, invertir y disfrutar, que justo viene alineado con lo que estamos hablando en este momento. Sí, perdona, repite la pregunta, perdona. ¿Cómo ves Ah, ahora el equilibrio entre hacer, ganar, invertir y disfrutar? vale. Que hay una palabra ahí clave, ¿no? La inversión, que tampoco creo que muchos la veamos. El equilibrio no siempre es fácil, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque es muy importante tener todas estas facetas consideradas. La inversión también es importantísimo, la inversión tanto en el negocio como luego en tu parte personal, con tu dinero, con tu sueldo que tú te asignas para poder prever un futuro. Para mí es un gesto de amor para tu yo presente y tu yo futuro, ¿no? ¿No es fácil encontrar ese equilibrio? Pues posiblemente no, pero lo debemos buscar, porque si no estaríamos todo el día, las 24 horas, haciendo. ah, y al final, si tú estás en ese modo, no consigues recargar para luego poder servir mejor a tus clientes, porque tú misma te has vaciado las pilas, la batería, y no hay manera de seguir más adelante. Sí, definitivamente. Y aquí como el orden, obviamente por lo que ya estoy intuyendo aquí para ir recapitulando. O sea, el orden primero es poner las finanzas en orden, Sí. como saber qué es lo que está pasando. Y yo lo veo así, con lo que estoy viendo. Es como una escala de primero la conciencia de mis finanzas, luego empezar a sacar como un fondo para estas cosas que son necesarias dentro de mi vida, como pagar impuestos, declarar rentas si la tengo que declarar, de vacaciones, ¿cierto? Y luego entonces viene otra cosa y es las inversiones, por ejemplo, que es una cosa que a veces uno especialmente es como, bueno, yo tengo esta fuente de generación de ingreso, pero puedo también poner a circular mi dinero cuando empieza a haber como esa ganancia extra y es como, ¿cómo ves las inversiones o qué aconsejas en ese ámbito? Vale. Las inversiones, sobre todo, hay que ver qué es lo que una con la que se siente cómoda, porque hay muchísimas cosas. Existen desde inversiones más arriesgadas, menos arriesgadas. Evidentemente, si es menos arriesgado, el rendimiento es menor. El rendimiento quiere decir que el dinero que tú metes en el producto te genera menos dinero. ¿Qué aconsejo? Pues conocerse bien, saber cuál es nuestro perfil de inversora, es decir, lo que te comentaba, si tenemos aversión al riesgo o no, también tu edad y lo que llamamos el horizonte temporal. Cuanto más tiempo tengas por delante, mejor. Y conforme vayan pasando los años y te vayas acercando a la hora de jubilarte o lo que sea, pues poder ir cambiando dónde tú inviertes tu dinero. Entonces, existen muchísimos productos, muchísimas plataformas, van desde los planes de pensiones, pero esto en general, cual sea el país, no suele ser un buen producto porque renta muy poquito y al final, bueno, no es muy bueno. Y luego existen, pues tanto si te gusta tener inmuebles o lo que sea, que tú puedes invertir en bienes raíces, ¿no? Que creo que se dice ahí, en bienes raíces. Puedes invertir en fondos indexados, ETFs, ya son productos como más, ¿sabes? Como en las empresas, pues tú puedes decir, voy a comprar, me lo invento, 10 acciones de Apple, es decir, que tú compras 10 participaciones de la empresa Apple. Y luego lo que llamamos los fondos indexados o las ETFs son productos bastante similares y lo que haces es que en vez de comprar la acción de una empresa, tú ya vas diversificando el riesgo porque lo que haces es que según el fondo que tú elijas va a invertir en varias empresas, con lo cual si una de las empresas quiebra, pues no pasa nada, digamos, porque va a ser sustituida por otra. Y son productos que yo encuentro bastante interesantes. Hoy me encantan estos temas. Es como, ok, esto ya es hablando de dinero con toda. Y yo siento que hay algo que pasa mucho con el tema de las inversiones y es que se piensa, y tú nos vas a contar, que haces, no, inversiones, mucho dinero, mucho capital, tengo que esperar y como tú decías, cuanto más tiempo, más. Pero entonces uno siente que no tiene el capital y ni siquiera averigua, ¿no? O sea, ni siquiera dice. Entonces, hay dos preguntas que te hago. La primera es, ese mito de inversiones,
¿Qué nos dices tú sobre ello? ¿Y qué aconsejas a alguien que quisiera empezar? Como cuál sería ese primer paso que hacer. Vale, sí, el tema de inversiones da miedo, eso está clarísimo, yo lo entiendo, ¿por qué? Porque tenemos en la cabeza que es eso, lo que tú dices, que necesitamos muchísimo capital y no es verdad. Era verdad hace unos años que no se podía empezar si no tenías mínimo, hace unos 10 años o así, si no tenías mínimo 10.000 euros, o sea, yo te hablo del caso de Europa, de España, ¿eh? Si no tenías mínimo 10.000 euros, tú no podías empezar, o sí podías coger, pero acciones sueltas, con todo lo que que hay, que los riesgos, el tema que tienes que estar más encima, etcétera, etcétera. Pero digamos que para invertir en un producto así más amplio, algún fondo indexado, por ejemplo, necesitamos mucho capital. Y hace más, cuando yo era más joven, o sea, era muchísimo más, era en plan 100.000 euros. No, tú no podías acceder a nada, con lo cual, te lo digo sinceramente, he empezado a invertir hace relativamente poco, hace 5 años creo. ¿Por qué? Pues porque no tenía los productos, no tenía la información y es lo que me he dado cuenta, que tampoco no es tarde para empezar, da igual. ¿Empieza más tarde que otras personas? Sí. ¿No voy a tener el mismo rendimiento con una chica que tiene hoy en día 20 años? No, pero es lo que hay. Entonces, para ahí no nos machaquemos. Y te voy a decir más. Una persona, una mujer que empieza con 20 años y pone solo $200 en un buen fondo indexado, digamos, por ejemplo, el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, poniendo 200 euros al mes, cuando se jubile con 65 años ya podrías ser millonaria. Y sin haber metido tanto capital. Muy poquito. Al final, ese dinero es poco capital comparado con lo que te renta. Porque ahí voy a hablar de una cosa que se llama el efecto de los intereses compuestos. Es como una bola de nieve. Tú al principio no lo ves. Tú vas metiendo tus 200 euros, dólares, y cada mes pues va generando intereses, si la bolsa va bien, ¿eh? Porque es así, puede ser arriba, abajo, etcétera. Pero nosotros pensamos en visión larga. Esto que te puede rentar entre un 8 y 10% anual. Pues el dinero genera unos intereses, tú no lo sacas, tú lo dejas allí. Entonces ya tienes un poquito más. Y de este poquito más te genera más. Y de este más te genera más. Y pam, 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 hasta que llega un momento que ves que tú la pirámide de ahorro va así, de repente hace pam y se dispara. ¿Por qué? Porque el copito de nieve se ha transformado en una bolita y después te ha hecho una enorme. Y esto es la magia. Es la magia de los intereses compuestos, que dicen que Einstein decía que era una de las octavas maravillas del mundo, ¿no? Que era una cosa muy desconocida y que esto te ayuda muchísimo. Es que ahí toca un punto y es que estamos acostumbrados a la gratificación inmediata. Entonces es como, yo puse estos 200 y ya quiero resultados y es como, no, esto es un compuesto, un momentum, pero uno a los 20, eso muy pocas veces lo piensa. Es como en todos los 20. Pero me encanta lo que dices porque ahí está como el qué tanta prioridad le estoy dando yo a esto y empezar a mirar nuestras finanzas cuando ya se han cubrido el resto de cosas, ¿no? Que es lo que venimos hablando. Eso es. Y hubo un accidente, volvimos, No pasa nada. importante. Lo que te quería era hacer una pregunta y cuando le di mover me sacó, pero bueno. Venimos hablando de todo este tema y yo tengo aquí pues una pregunta justo que va mucho con ¿qué errores o mitos observas en las mujeres cuando se trata de manejar el dinero? Vale, hay muchos. Hay muchísimos, desde el no sé, desde el no quiero verlo, desde el no quiero saber, desde el miedo a tener éxito, el miedo a fracasar, o sea, son todos los miedos, el no me lo merezco, aunque tú tienes tu negocio y lo has montado porque lo que quieres obviamente es ganar dinero, tener éxito, etcétera, pero a veces, desafortunadamente, nos sucede esto, que no nos sentimos tan merecedoras, entonces nos bloqueamos y bloqueamos el progreso que podríamos tener. Y el miedo a no saber, ¿por qué? Porque es que es muy sencillo. Si tú no has tenido la suerte en tu casa que te han hablado de esto, aunque esté cambiando obviamente, pero en general en la escuela aquí no te han enseñado educación financiera.
Y luego, como cuando pensamos en las finanzas, pensamos en el típico, el lobo de Wall Street, todos ahí gritando en una sala, todo como muy machotes y tal, pues pensamos que esto no es para nosotras. Y sí, lo es también. Y yo estoy convencida de que hacen aposta utilizar unos términos muy complicados para que no nos metamos. Pero no es así. No es así para nada. Sí, yo siento que ahí también es como, empieza con incluso las finanzas, que uno es como, hoy tengo que sacar las finanzas y a sentarme en un Excel, ¡ah! Pánico, es como que eh, no es parte o no lo hemos interiorizado también, entonces como que desde ahí ya empieza todo este proceso de choque, Sí. ¿no? De que lo vemos como algo súper complicado, súper cero placentero. Y yo lo digo por mí también. Una de las cosas que yo empezaba a hacer, porque yo decía, ay, no, qué pereza, es lo que menos me gusta. Y es, bueno, como hacerlo placentero, poner como que sea una cita, que sea como más cómodo y no verlo como una tarea súper incómoda. Obviamente hay cosas que yo no hago porque digo, por ejemplo, cuando voy a hacer todo el tema de impuestos, que me lo haga un contador, ese tipo de cosas, ya uno las delega, pero uno tiene que igual saber está pasando, ¿no? Porque si no, no te familiarizas y genera como una resistencia. Exacto. Y esto lo que has dicho es exactamente lo que yo les digo a mis clientas, que cuando tienen que hacer su Excel, pero si no quieren un Excel no pasa nada. ¿Yo por qué digo un Excel? Porque es más fácil, vas rellenando y te lo calcula todo. Pero si a ti lo que te apetece es un trozo de papel y para tus finanzas personales, obviamente para el trabajo no, pero para tus finanzas personales, si tú quieres hacerlo con unas plantillas, con un papel, un boli, puedes hacerlo, porque lo que necesitas saber es restar, sumar, dividir y añadir y ya está. Y nada más. Y a mis clientas les digo dos cosas. Cuando les veo que tienen resistencia con eso del dinero, pues que le pongan un nombre a su dinero, a su cuenta bancaria. Que le pongan un nombre, el nombre de una No me amiga, por ejemplo. gusta. Ujú. Que puede parecer una chorrada, una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya le quitas la seriedad, le añades un toque más amable y que efectivamente, como tú has dicho, yo les digo de tener una cita financiera con ellas mismas y con su amiga, pues imagínate, la han llamado Laura o lo que sea. Pues yo voy a abrir la cuenta del banco, pero hoy solo para tomar un café con Laura a ver cómo está. Y cuando tú ya quitas esta seriedad, tú quitas este engorro y tú te vas a decir, me bloqueo una horita el domingo, me voy a hacer mi café, mi té, mi cerveza, da igual lo que tú estés en ese momento, te pones tu incienso, te pones tu música y dices, bueno, venga, a ver cómo está Laura hoy, a ver cómo vamos a encontrarnos, qué nos vamos a contar, pues ya te cambia el chip completamente. Me encanta, definitivamente es un ejercicio, espero que estemos tomando nota porque está muy bueno, si tanto a ti como a mí nos pasa, yo hago, ya las citas no le había dado nombre, pero esto era como, bueno, una cita con mis finanzas, así que me encanta. Y finalmente, si quisieras dejar un consejo final respecto a esta parte del bloque más estratégico y de gestión. Sí, que no, que te fijes objetivos, pero en vez de llamarlos objetivos, los llames sueños. Porque cuando tú tienes un sueño que es ahorrar para tener tranquilidad financiera durante 3 meses o 6 meses, que tengas tus gastos cubiertos, o que lo llames voy a ahorrar para mis vacaciones, o voy a ahorrar para invertir X a final del año en mi negocio. Cuando tú dices que es un sueño en vez de un objetivo así frío, te motiva muchísimo más. Y luego automatiza lo máximo todo lo que tú puedas. Cuando tú decías de lo de la inversión, que luego al final, que no sé, cuando eres joven, que no lo piensas, pero si tú te conciencias de ello y lo haces de manera automática, ya no lo piensas, ya no lo tienes en la cuenta porque ya se ha ido a otro sitio. Y cuanto menos esté a tu vista, mejor. Automatizar es clave para mí. Wow, me encanta. No voy a pensar, me parece súper poderoso el tema de automatización porque ya no es como que eso ya se te descuenta por derecha. Así que maravilloso. Y bueno, ahora vamos a entrar al bloque que a mí me encanta, que es todo lo invisible, que es la energía, la relación emocional con el dinero, toda la historia que tenemos con el dinero.
Y vuelvo y les recuerdo que pueden ir a ver el episodio 9, donde hablo mucho más de la visión que siento que se llega antes a veces vamos directo a la relación con el dinero y primero hay que hacer un trabajo de identidad, un trabajo de valor personal, porque muchas veces hay un tema de que no nos estamos valorando, que estamos valorando métricas externas y, y pues eso obviamente de una vez afecta nuestra relación con el dinero. Entonces, cuando ya se ha hecho ese trabajo, obviamente ahora quiero preguntarte, ¿qué cambió, no? O sea, ¿qué fue lo que hizo que cambiara tu mirada que te permitiera y dijeras, "Uf, es que hay que incluir esta parte energética en este trabajo"? Pues mira, no te diría que ha habido un día una cosa que pensé, ¡buah! Ya está. No, tenía que es un punto de las mujeres que también tenemos que escucharnos más. Un tema de la intuición, que mi corazón, mi alma, mi cuerpo me estaban diciendo me estaban haciendo sentir algo desde hace tiempo. Y siempre he sido una persona muy, pues que me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho disfrutar de los pequeños momentos. Siempre tengo esta frase que es busca lo extraordinario en lo ordinario, porque ya no nos paramos a oler las flores en primavera, ya no nos paramos a mirar un atardecer, ¿no? Y entonces pues tenía todo esto que me iba y decía, es que yo no quiero solo hablar de organización, yo no solo quiero hablar de inversión. Hice un trabajo del año pasado interno muy, muy bestia sobre manifestación. Ah, sí, sobre manifestación. Y entonces ya sentí que necesitaba poder incluir también esto dentro de lo que transmito sobre finanzas personales. Porque tú, por mucho que te organices, por mucho que lo tengas clarísimo, el papel lo sostiene todo, el Excel lo sostiene todo. Pero si tú no has hecho tu trabajo de reconciliarte con quién eres, tus valores, lo que has oído en casa, has roto estas creencias que has escuchado, al final, si no estás reconciliada con esta parte, no vas a cumplir tus objetivos, tus sueños, porque de alguna manera te vas a autosabotear. Total, yo siento que eso o algo que nos habla y es puedes tener el dinero e igual sentirte todo el tiempo en un estado de supervivencia con el sistema nervioso colapsado. Eso me pasaba a mí. Yo lo hablaba justo en el episodio 9 y era que ya yo podía estar ganando, o sea, para mí nunca era suficiente y es muy, muy, muy complejo porque uno lo puede decir, no, es que uno, pues obviamente llegó a esta meta y quiero otra meta y quiero facturar más y quiero facturar más. El tema es que nunca mi sistema nervioso estaba en calma. Era como que estaba en fight or flight y como en esta huida y el sentimiento de que se iba a ir. Entonces siempre estaba agarrándolo. Igual se iba, ¿no? Pero era como podía generarlo, pero había una relación con la carencia en este caso, para mí, que era muy fuerte. Entonces es como, uff, que es muy, muy poderoso porque al final va más allá de que, bueno, puedes estar dándote el lujo que sea, pero emocionalmente no estás en ese estado de plenitud emocional para realmente disfrutarlo. Entonces, lo entiendo completamente. Y desde ahí quisiera que hablemos justamente de cómo, desde tu visión, influyen esa herencia familiar, el miedo, el merecimiento, la culpa o la carencia. Bueno, esa relación con el dinero, ¿no? Que pues te digo, para alguien puede ser culpa, para otro puede ser este miedo, esta carencia, ¿no? Para otros, bueno, hay diferentes emociones que pueden ser familiares o sociales también. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, digo familiar porque, claro, en general es lo que más hemos escuchado y además estamos creciendo en una época donde hay sobreabundancia de todo. Entonces, yo lo veo, yo tengo 49 años ahora. Yo me creí en los años 80, 90. No teníamos móviles, o sea, no teníamos muy poca cosa, videojuegos, muy poquitas cosas, pero cuando comparo mi vida, claro, parezco una, ya me suena hasta mal decir esto, parezco una señora mayor, pero, ¿sabes? Cuando veo la infancia que he tenido comparada con la infancia que tienen los niños de hoy en día, que si no tienes un móvil con 10 años, y ya no te hablo de un móvil solo para llamar, sino un smartphone que vale muchísimo dinero, como que el nivel de vida ha subido un montón, entonces tienes que estar
constantemente parece que tienes que estar demostrando que tienes, que no tienes. Y no sé si querías decir algo sobre esto, ¿no? No, de hecho, bueno, ahora que lo dices, algo que en estos días yo reflexionaba y leía y decía, estamos en una sociedad del anuncio. Mm. Entonces, si yo no estoy anunciando algo, un nuevo puesto, algo me compré, una casa, un carro, hijos, es como si no pasara nada en mi vida. Entonces, hay una presión por estar mostrando, demostrar que tengo algo o logro algo para que realmente sí estoy avanzando. Sí, sí, totalmente, es así. Y perdona, para volver a lo que me preguntabas al principio, pues en las familias, de la familia o del entorno social lo heredamos todo. Es decir, de hecho, si tú piensas en el dinero, muchas veces lo primero que te han dicho del dinero es que si tú habías visto una moneda en la calle y te agachas a recogerlas, ay, no toques esto, es sucio, está sucio. Imagínate que lo primero que te dicen del dinero es está sucio. Y luego que has crecido seguramente, pues dependiendo del entorno en el que estabas, o que los ricos son deshonestos, o el dinero no crece en los árboles. Yo no soy el Banco de España, barra Francia, barra Colombia, barra lo que sea, porque seguro que en todos los países los papás te dicen yo no soy el banco del país, ¿no? Eh, o si vienes de una familia donde había más dinero, puede ser que te digan que tanto tienes, tanto vales. O sea, que no es exclusivo de una parte de la población. Es en todas las clases socioeconómicas, tú vas a escuchar cosas sobre el dinero o te van a empujar a tener que ganar más o demostrar más. O sea, realmente, desde allí se te forma tu conciencia del dinero y ya con 7 años dicen que tu carácter está formado, pero lo que piensas sobre el dinero también. No es lo mismo una chica que ha nacido en el 2000 y se ha comido la gran crisis del 2008 y tal, y la crisis inmobiliaria y tal, que yo, que sí que he crecido en los 80 y los 90, pues no teníamos mucha esperanza de futuro con los trabajos, pero bueno, a nivel socioeconómico, pues bueno, había paro. O sea, es muy diferente tu experiencia también dependiendo de cuándo tú has nacido y esto lo vas arrastrando. Wow, tiene mucho sentido porque entonces tenemos toda esta herencia familiar y también la herencia social de los acontecimientos a nivel mundial que pudieron pasar, ¿no? O sea, cosas que nos marcaron, como por ejemplo en 2020 que decíamos, bueno, estoy en mi casa y me quedé sin trabajo, me quedé encerrado y no tenían como que este tipo de situaciones o algunas crisis o guerras que, bueno, que vemos que que están pasando, de hecho. Y de hecho se ha generado mucho también resistencia y miedos Sí. ahora con lo que está pasando a nivel global, ¿no? Entonces es como, wow, hay un montón de variables que nos están impactando y por eso es tan importante lo que yo les hablo antes y es, si yo hago un trabajo de identidad primero, conecto con esa identidad y con mi valor personal, esa variable que es la variable interna, que es la mía, que es la que yo puedo controlar, voy a poder reaccionar diferente y detectar y poder cambiar entonces ahí sí estas programaciones que es desde el subconsciente se crean esos programas neurales que es como, ok, yo ya sé que si cierta situación pasa, pum, se me detona el miedo, el voy a guardar todo mi dinero porque está pasando esto vinculado a un recuerdo pasado. Entonces, bueno, es que es impresionante todo lo poderoso que pasa a nivel emoción, mente, ¿no? Totalmente correcto. Y además, has dicho un punto muy importante, lo que tú puedes controlar. Porque si te das cuenta, da igual la época en la que has nacido, en algún momento vas a vivir una crisis económica, una o varias. Vas a vivir una guerra o varias. Vas a vivir unos aranceles o unas historias que no controlas. Con lo cual, ¿qué es lo único que puedes controlar? Tú lo que piensas, cómo te ves, cómo te sientes, cómo te organizas, cómo te prevés, cómo evolucionas, cómo te formas, porque si dejas de formarte, mueres. Más, cada día más, por encima, ahora viene una enorme revolución con la de la inteligencia artificial que va a cambiarlo todo, que no tenemos Total. absolutamente ni idea de cómo nos va a impactar, pero lo sabemos. Y al Esto final, está empezando, o sea, esto es la punta del iceberg.
correcto. Y yo creo que de allí pues van a salir muchas oportunidades, pero hay gente que se va a quedar atrás porque no va a querer formarse y no va a querer evolucionar. Y hay gente que se quedará atrás. Entonces, ahí es donde entra en juego, perdón, cómo nos vemos, cómo nos recibimos y cómo nos permitimos esta nueva identidad, cómo nos permitimos pensar, reflexionar y cambiar nuestra manera de pensar. Y es importantísimo, importantísimo para poder tener esta mejor relación con el dinero, para poder evolucionar y para poder crecer como personas. Me encanta. Ya aquí yo ya entrando en, ¿qué ha sido para ti o como esa práctica o eso que para ti es como, wow, que voló la cabeza, que cambió toda tu forma como de relacionarte con el dinero? Bueno, a nivel energético, que tú digas, esto es lo que yo practico o lo que más para ti es como en este momento, podría decir yo, que genera como resultados o movimientos en ti, porque estamos hablando ahora del ente que podemos controlar, que somos nosotros. Sí. Pues ha sido entenderme, conocerme y hacer todos estos trabajos de hacer como una especie de árbol genealógico, de entender lo que se decía en mi familia, de identificar que todavía tengo integrado algunos patrones, que todavía, y que no es un trabajo que de un día para otro desaparece. Esto es continuo, porque aunque mejoras, hay veces que yo también me sorprendo todavía en sentir, uy, ay, no tendría que haber gastado ese dinero. Y luego pienso, ¿cómo que no? Claro que sí. Y esto es un trabajo continuo y para mí ha sido clave entender esto. He hecho muchas meditaciones, he escrito, he cogido papel, boli, he escrito muchísimo, he hecho muchísimos trabajos de perdón, pero sobre todo hacia mí misma. Abrazarme, reconectar con la niña y la adolescente que fui y dejar de ser tan dura conmigo. Y todavía me cuesta muchísimo, pero en ello estoy. Y os animo a que lo hagáis vosotras. Que penséis en vuestra niña pequeña, en vuestra adolescente. Pensad en vuestra mejor amiga, jamás, jamás le hablaríais a vuestra mejor amiga si tiene un problema como os habláis a vosotras mismas. Estoy convencidísima. Somos durísimas con nosotras mismas. Y eso no puede ser, Lina. Eso no puede ser. Definitivo, me encanta porque todo empieza con la relación que tenemos con nosotras. ¿Cómo, qué valor nos damos? Es lo que yo hablo o hablo del valor personal Sí. y es qué tanto yo valoro mi relación, valoro lo que que estoy sintiendo, ¿no? Pero esto viene desde un lugar de autoconocimiento muy grande y algo que tú mencionas y es una de las cosas que yo hablo mucho es, claro, no podemos decir y por eso hacer como un mantra o una cosita. Cuando tú estás en un proceso de cambio, lo primero y lo más poderoso es la generación de conciencia. Entonces, okay, yo ya soy consciente de que yo tengo este patrón. Mi patrón es la escasez, mi patrón es el miedo, mi patrón es lo que sea que tenga. Pero hacerlo consciente, luego viene un trabajo y es que el cuerpo Sí. es adicto a esa emoción. O sea, a él le encanta la emoción de la escasez, por ejemplo. Entonces siempre va a actuar como la mente y te va a llevar pensamientos de escasez. Eso Entonces, es. cuando tú los detectas, ya tu cuerpo se quiere sentir como, no, se me va a ir el dinero. Y entonces ahí viene el trabajo consciente de decir, sal de ahí, este pensamiento no me está ayudando. Y empezar a reprogramar. Eso es un trabajo, porque piensa hace cuántos años llevamos nosotras con ese pensamiento, años y años. Entonces, a veces queremos cambiarlo en 2 meses. Eso es Es así. como, o es como, obviamente, aunque ya uno es consciente, es es como cuando estamos adictos a una emoción, la emoción ya la estamos teniendo bajo control, pero igual puede volver. Entonces es como ser consciente que es un trabajo constante, solo que nos volvemos mejor en gestionarlo y no dejarnos dominar por él. Totalmente, es así, es así. Yo pienso que somos como los contenedores donde tenemos que ir acumulando conciencia y acumular este deseo de cambiar.
y repetirnos muchas de esas frases. Es una manera en la que nos hablamos, es muy evidente. Si tú te hablas mal o si tú hablas mal del dinero, en ese momento tienes que captarte, ¿no? Si dices, ay, no voy a poder, si tú te captas en ese momento en plan, ay, no voy a poder hacer esto, o, ay, no tengo dinero, pues, paf, es pararte y decir, cancela, cancela, cancela. O sea, ejercicios así que parecen que no tienen importancia, pero la tienen, porque tú te has interceptado el pensamiento y tú te haces de consciente de, no, yo no puedo pensar así más, no puedo pensar así más. Y con toda una serie de ejercicios pequeños de cada día, de identificación, de decirte de pensar, vale, no puedo permitirme esto ahora, solo con esto, no puedo permitirme esto ahora, pero ¿cómo voy a hacer para poder conseguirlo? Porque cuando tú haces esto, tú luego ya vas identificando oportunidades. ¿Qué pasa de la gente? ¿Sabes que decimos que hay gente que tiene suerte y otras que no? La gente que tiene suerte es porque se ha hecho consciente de lo que quiere y entonces está más atenta a todo lo que le sucede. Y cuando las oportunidades se presentan, las ven. Es que los que tienen suerte, no tienen suerte, perdón, muchas veces es que las oportunidades pasan igual delante, pero es que no las ven, no las ven. Poderoso, me encanta porque sí, a veces uno está tan en esa mentalidad de no, a mí no me pasa nada, no, esto, no sé qué, que no vemos esas oportunidades o no nos creemos merecedores de esas oportunidades. Y como en esta línea, tú que trabajas con mujeres para que sean unas rock stars con sus finanzas, ¿qué es lo que lo que más has visto a nivel energético que sucede con tus clientas o dónde ves que está el mayor como, no quiero decirle bloqueo, pero como que la mayor pared, pongámoslo así, como que no las permite conectar o trabajar o mover esa relación con el dinero y cómo tú abordas eso? Pues realmente que se autosabotean o se piensan que no pueden ir más allá. Y se autosabotean sin darse cuenta. Es decir, que cuando va a haber una oportunidad buena, pues va a pasar algo que va a hacer que van a perder esa oportunidad. ¿Cómo lo abordamos? Pues siendo consciente, identificando los patrones, trabajándolo, am, reprogramando a nivel cerebral lo que piensan. Meditar mucho ayuda, escribir ayuda mucho, toda una serie de herramientas que son sencillas que tenemos a nuestro alcance. Es también hacer un trabajo de pensar en qué identidad queremos encarnar. ¿Quién sería? O sea, si tú pudieras imaginarte tu vida ideal, ¿quién serías? ¿Cómo te vestirías? ¿Qué escucharías? ¿Qué verías? ¿En qué trabajarías? ¿Cómo lo harías? ¿Cuánto cobrarías? ¿Qué quieres cobrar? O sea, realmente plasmar la visión de ti que ya existe, solo que todavía no la has alcanzado, pero esa persona que tú quieres ser. Y cuando haces un trabajo así, te permite, te permite ver esas oportunidades, te permite trabajar hacia ellas. Y hay que soltar el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es soltarlo. Ese ha sido uno de los grandes aprendizajes para mí durante estos últimos años, porque en general, y muchas mujeres, voy a hablar pues, en femenino, nos gusta tener control. Entonces, como que si yo lo controlo, por lo menos está en mis manos, ¿no? Entonces queremos como controlar el resultado, controlar cómo se da todo. Entonces este concepto de soltar, o sea, hacer mi parte y dejar el resto que se manifieste, Ujú, es un trabajo de mucha confianza y fe. En este caso, pues cada uno en lo que está sostenido, ¿no? Y algo que yo ahora me ha adherido mucho es a todo el tema de la materialización, o sea, del campo cuántico, cómo somos uno con la materia, con la fuente, y ujú, cómo lo que nosotros tenemos aquí lo podemos manifestar. Entonces, cuando estamos en esta, sabes, como en ese pensamiento de se me va a acabar dinero, nunca me llega, no tengo clientes, eso se materializa. ¿Por qué? Porque llegan las situaciones para que eso pase. Entonces, si uno se quiere autosabotear, uno mismo manifiesta esas situaciones. Si ves, es que yo sabía que a mí no me eligen,
uno en ese estado mental empieza a mirarlo todo. En cambio, si tú empiezas a ver oportunidades, a decir, o sea, una persona con suerte, soy una persona que, entonces, pero nos cuesta mucho salir de ese patrón negativo. Sí, Uf, sí, nos especialmente cuesta. con el dinero. Sí, nos cuesta muchísimo porque tenemos tanto integrado y he encontrado también que hacer tapping, ¿sabes? Lo que es Sí, tocar los puntos y todo esto he encontrado que hacer esto, hacer trabajos de respiración, hacer trabajos de soltar realmente y de permitirte sentir todo lo que sientes, aunque tú te apetezca decir, un día, una hora, te coges un momento y te permitas sentir qué mala suerte que tengo, qué, que no sé cuánto, pero siempre con la idea de querer soltarlo para que no se te quede dentro. Porque si lo sueltas, ya lo has dicho, Bari, pero si estás constantemente rumiando lo mismo, se te va a quedar. Y como tú dices, se te va a manifestar lo que tú piensas. El cerebro lo único que ve es lo que tú piensas. Si tú le dices, dame, 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 te va a dar. A lo mejor no lo que tú quieras, cuando quieras y cómo lo quieres, pero te va a meter delante otra oportunidad y tú querías ir controlarlo, querías ir por el camino A, pero al final vas a coger el camino B y C y te hará llegar al A o no, porque el A ya no lo quieres, porque gracias al B y al C tú vas al D y te ha presentado delante de ti otras oportunidades, otras maneras de trabajar y otras cosas que hacer. Y esto es maravilloso. Y sí es durísimo porque queremos controlarlo todo y luchar contra nuestra naturaleza es durísimo. Pero cuando soltamos ese, en gran parte, ese control, es cuando la magia sucede. me encanta. Y aquí yo estaba pensando, ¿no? Porque hay dos partes que pueden pasar a nivel, ¿no? Energético. Y yo creo que aquí ya nos vamos casi que yendo a la fusión de las dos. Pero bueno, aquí me gustaría como que un consejo final, pero bueno, quiero decir esta parte y es, Jan, a veces, claro, uno en la parte energética es como sí puede irse a activarse al, uy, me estoy cohibiendo de esto, entonces, no sé, por ejemplo, quiero un café quiero un capuchino, pero el capuchino vale 6. Ay, no, entonces me pido un latte que vale 4. ¿Sabes? Como que te empiezas a cohibir cosas así pequeñas que le están dando un mensaje al universo. Pero también hay otra parte, ¿no? Cuando es, oye, ay, no, porque me lo merezco y tal, y no soy consciente también de mis gastos, finanzas, como que hay una fina línea entre, ok, yo estoy dándome este lujo, pero también tengo que ser consciente de que no estoy, de que estoy despilfarrando dinero sin saber, ¿no? Solo porque me lo merezco, porque que el universo me sostiene. Entonces es como, ahí hay una línea que siento que me puede ser difusa. Sí. Pues ahí yo para mí la solución es tener claras tus finanzas y cuánto quieres gastarte al mes para ti. Y cuando tú haces un presupuesto, utilizo mucho el presupuesto con el método perdón, el método del presupuesto con base cero. Es decir, en inglés es budget to zero. Es decir, tú tienes un ingreso, tú te asignas tu sueldo. Sé que es más difícil cuando tus ingresos no son tan constantes, pero si tienes una base que más o menos tú coges los ingresos mínimos que tienes y si sabes que con esto vives bien en un mes normal, tú coges esto y entonces tú vas quitando lo que corresponde al alquiler o al mortgage, a la hipoteca, los gastos de luz, agua, etcétera. La parte que te va a tu inversión automatizado, la parte que te va al ahorro automatizado. Pero luego tú tienes esta parte que es para ti y te lo tienes que gastar en lo que te dé la gana y sin sentimiento de culpabilidad. Si te apetece el capuchino de 6 euros o $6, te lo tomas, porque la diferencia entre el latte de 4 y el capuchino de 6 no hay. No hay. A la larga, no es esto lo que debe hacer más rica o más pobres. Ahora hay como muchos gurús financieros que dicen, la culpa que no tienes dinero es porque te lo gastas todo en cafés y en el avocado toast, en la tostada de aguacate. Venga, ya no. El problema es en la opresión que hay, el sistema económico en el que vemos, la inflación y muchas cosas. Eso sí que es sistémico y tiene la culpa. Mm. Sí, de hecho, hace poco leí un libro, no me lo he terminado, em, que, que es I'll Teach You How to Be Rich, que es de Rami, Sí, y Sam. él, hay un concepto que me gusta dentro de lo que él dijo y es que Sí. uno debe saber gastar el dinero en lo que realmente a uno le gusta, que veníamos hablando, y no en lo que la gente quiere. Por ejemplo, si a mí me gusta viajar, pues mi dinero
lo gasto viajando y no comprándome el montón de ropa. Por ejemplo, yo tengo un closet muy minimalista, by Ajá, the way, ajá. pero hay personas que les gusta la moda, entonces se gastan ese dinero. Entonces, si hay una persona que no sale nunca de la casa, invierte en un apartamento más grande, más lujoso, pero otra persona que casi nunca está en la casa porque está viajando, entonces tiene un apartamento más pequeño, gasta menos en ese apartamento porque se lo gasta. Entonces, me pareció muy, muy brutal esto. Y es, si a alguien le gusta comer, tomarse su café diario, pues se lo toma, pero entonces no se compra, no sé, otra cosa que es solo socialmente porque deberías tenerlo, ¿no? El último iPhone, actualizarlo cuando todavía tengo un iPhone bueno, ¿sabes? Como que me gustó mucho ese concepto y creo que va muy alineado con esto que estás diciendo. Mm. Sí, sí, exacto. Pues en esa misma línea yo siempre les digo a mis clientas de hacer un maricondo a sus finanzas, que es exactamente el mismo concepto. Es decir, maricondo, ¿qué hace? Te dice que solo te quedes con lo que te hace feliz. Pues en tus finanzas lo mismo y va muy ligado a lo que acabas de decir. Gástate el dinero en lo que te da la gana. Evidentemente no tiene que ser una excusa de, wow, mañana podemos morirnos y me lo gasto todo y no hago nada y no pruebo nada. No, tampoco os voy a decir esto porque obviamente tengo que hacer de Pepito Grillo, de luz de la cocina. Claro. De luz de la Ya aquí cocina. estamos hablando, me encanta porque entramos a la fusión de, sí, muy chévere lo energético, pero ven, tienes que tener tu presupuesto, querida, para saber qué es lo que está pasando, cuánto tienes. Y de pronto aquí, haciendo una fusión energética y estratégica que estamos, de pronto consejo para personas que tienen ingresos variables, por Ujú. ejemplo. ¿Crees que hay? Porque claro, habíamos hablado de pronto de alguien que tiene un ingreso fijo, que normalmente la idea es preverlo, ¿no? Como, bueno, esto es lo que me cubre, pero bueno, también existe ese caso. ¿Cómo lo ves ahí? Vale, sí, a ver, es más complicado, esto está claro, pero entonces yo creo que hay que partir de esa base donde tenemos, es conocer bien nuestros números, saber cuánto necesitemos para vivir al mes e intentar al menos tener un sueldo que sea que nos cubra lo que necesitamos para vivir cada mes y también ahorrar e invertir las dos cosas. Y cuando tenemos a más, suplemento más, pues entonces ya decidimos qué hacemos con él. Invertir en el negocio, invertir más para nosotras, ahorrar más, un capricho, etcétera, etcétera, siempre alineado con nuestros valores. Si no llegamos, hay meses que no llegamos a esos niveles, bueno, pues entonces hay que ir tirando de este ahorro, de esta parte que hemos ido ahorrando específicamente para poder tener estos meses. Es como tener una tesorería también, que necesitas una tesorería, dinero flotante para tu mes a mes en el negocio, pues lo mismo con tus finanzas personales. Yo lo veo así, vamos. Listo. Y bueno, aquí va entrando en el bloque de ya como esta integración de los dos mundos. ¿Cómo unes hoy tú lo estratégico con lo energético en tu vida y en tu trabajo con tus clientes? Lo integro como una parte, una forma, o sea, es una parte integrante de todo. Antes solo trataba quizás más el tema, hablaba de las creencias, etcétera, pero ahora lo ligo de las dos maneras. Hago con mis clientas mucho les dejo, porque yo sé que vienen mucho a mí, sobre todo porque lo que me he dado cuenta que y me dicen que no saben organizarse, que también es cierto, pero siempre me vienen últimamente que es que gasto mucho dinero en el supermercado. Y cuando empezamos a mirar la realidad, no es que se gastan mucho dinero en el supermercado. Van con esto no se atreven a mirar, no son necesariamente seguidas, no están mirando cada mes lo que tienen que hacer. Entonces, integramos esta parte de que es necesario hacer la parte difícil, la parte que menos les gusta a todo el mundo, con esta otra parte de integrar que se lo merecen, que si lo hacen van a prosperar mucho más, que van a poder entender que pueden pedir más si trabajan por cuenta ajena, pueden pedir subidas de sueldo, que si trabajan por cuenta propia pueden facturar mejor, tener mejores beneficios, tener mejores clientes e integramos esto del trabajo energético, pues como te digo, a través de meditaciones, a través de estudiar bien nuestros patrones, de romper lo que creemos, de cazarnos al momento, de intentar integrar esa nueva identidad y formar una imagen de cómo queremos vivir.
de qué queremos hacer, qué queremos, cómo queremos actuar, qué tipo de clientes queremos tener, qué tipo de persona quiero ser yo. ¿Quiero ganar 1 millón o quiero ganar menos, pero teniendo bastante rentabilidad y poder vivir como yo quiero? Es decir, llevar a mis niños al colegio, poder irme de vacaciones. O sea, no todo el mundo persigue el 1 millón o los 10 millones o lo que sea y no pasa nada. Y entender que eso está bien. Es estar alineadas con lo que sentimos que queremos hacer con nuestra vida y intentar no compararnos. Uf, aquí venía yo pensando en algo que ya lo mencionaste y es la percepción que tenemos del lujo, porque muchas veces y de repente se puede generar como una distorsión o una resistencia, es porque pensamos que el lujo es simplemente comprarnos una cartera de cierta marca o irnos a Dubái a jalar dinero directamente de Dubái, que entendemos que ahí se mueve mucho dinero, pero siento que ahí es donde tenemos que, viene de parte del autoconocimiento y es qué es lujo para mí, porque estoy segura que para nosotras dos ya el lujo es completamente diferente. O sea, puedo Seguro. estar segura de eso. Entonces es como qué es lujo para mí y entender que igual ese lujo, que aunque no sea la cartera, ese lujo requiere pues unos ingresos y una parte fundamental de cómo tú lo quieres vivir y dejar de mirar el lujo de Jan, porque pues sí, ella tiene, no sé, una cartera Cartier, está viajando a Estados Unidos, le gusta estar, estoy poniendo un ejemplo en Chicago, pero para mí es irme a una isla perdida por allá con toda hippie. Entonces es como, si eso es lo que a mí me gusta, voy a mirar a mí, porque estoy mirando el lujo de otra persona solo porque es lo que, ¿qué? Eso no es lo que te llena a ti. Entonces, bueno, creo que quería hablar del lujo, pero ahí lo enlazaste súper bien. Y bueno, ya llegando al final, me encantaría que en este punto ya nos dejaras un consejo, como un cierre de todo esto que hemos hablado, que quieres dejarle a nuestras oyentes. Pues mira, como un cierre, yo os diría que viváis vuestras finanzas, viváis vuestro dinero desde vuestro ser más profundo. El dinero es una herramienta extraordinaria y muy poderosa para vivir la vida que queremos. Puede ser desde tener un negocio súper mega exitoso que gana mucho dinero con muchísimos empleados a ser solo autoempleada porque lo que os apetece es tener vuestro tiempo libre. El dinero es magnífico porque te da oportunidades, te da libertad, te da la posibilidad de hacer lo que te da la gana, te da la posibilidad de pivotar tu negocio si te apetece, te da la posibilidad de quedarte un tiempo en casa si tú puedes, te da la oportunidad de poder quedarte o no en una relación que no funciona. Y esto es importantísimo. Os pido por favor que miréis vuestros números con ternura porque os ayuda a construir la vida que queráis. Y, y si os tengo que dejar una frase, por ejemplo, no sé si quieres que termine con esto. Sí que ahí viene justo la activación energética que siempre cuando están las invitadas está a cargo y ya nos preparó pues un mantra, una frase para conectar. Entonces ahorita vamos a recibir este mensaje con mucho amor porque si tú estás escuchando esto es porque este mensaje estaba destinado a encontrarte. Pues ahí va. Quiero que pienses en ti, mujer, y que puedas decirte a ti misma: yo soy la mujer que libera su dinero, su energía, su visión y su vida. Y mi actitud grita abundancia antes de que mi cuenta bancaria lo refleje. Me encanta porque somos abundancia y ya reconocerlo hace que todo el campo nos demuestre afuera que es así. Muchísimas gracias por este regalo, por tu tiempo, Jan. Y les tenemos también un regalo extra para quienes sean parte de la red de Magas, que es mi comunidad privada y gratuita, donde nuestras invitadas, desde su mayor abundancia, siempre nos entregan un regalo y Jan nos preparó un regalo que nos va a contar un poquito de qué trata, para que vayan y se unan a la que les voy a dejar el link en la descripción. Así que bueno, cuéntanos un poquito de ese regalo. Sí.
Pues mira, como hemos estado hablando mucho de esto de energía, de no autosabotearnos, de encarnar una nueva identidad y de sentirse cómodas con el dinero, tengo un par de ejercicios que van ligados a cómo nos sentimos con el lujo. El lujo, como bien has dicho, puede ser muy diferente para todas, pero sí que es verdad que a veces nos cuesta mucho el hecho de sentirnos cómodas alrededor de objetos o de cosas de muchísimo valor. Eso queda reservado para quienes se unan a esos ejercicios. Es un tremendo regalo. Gracias por compartirnos estos ejercicios, Jan, porque justo siento que es empezar a conectar con el lujo y con esa y entender, porque también ahí se pueden detonar y saber qué es lo que nos está generando darnos este tipo de regalos. Y bueno, finalmente agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. Este es el final del episodio. Bueno, muchísimas gracias, Jan, por acompañarnos en este episodio. Espero que las personas que nos escucharon aprovechen todo este conocimiento que nos diste, que también van a tener tu información para que te contacten y te conozcan en la descripción. Así que esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio. Soy Lina Torres con Jean-Marie Liagre. Y esto fue A Dónde Vas Podcast. Nos escuchamos nuevamente. Mientras tanto, sigue explorando, sigue escuchándote, sigue eligiendo lo que sí te enciende. Chao, chao.